Bien, ¿cuáles son las consideraciones de las cubiertas planas? Estructuralmente, la cubierta plana se considera un plano más del edificio en su volumetría y permite usos como terrazas accesibles, cubiertas verdes y otros usos. La cubierta plana nace para climas muy secos, creando ventilación natural y recogiendo el agua de lluvia. La cubierta no es 100% plana, ya que se debe trasladar el agua de lluvia a bocas de desagües, usualmente colocadas en el interior de la misma. Los faldones o paños de desagüe deben tener entre 2 y 5% de pendiente para un desagote normal. Un poco lo que hoy comentábamos respecto a que las pendientes planas es en definitiva una forma de denominarlas, pero que siempre tienen una mínima pendiente para el escurrimiento. En las cubiertas planas es crucial la resolución técnico-constructiva de las distintas capas que la componen. Base estructural o apoyo principal, capa que da origen a la pendiente mínima para escurrimiento, barrera de vapor si es necesario, capa impermeabilizante, aislamiento térmico, acústico si es necesario, protección y acabado final. El orden de las capas componentes varía según el tipo de materiales, el diseño constructivo y sobre todo el relativo al clima de la región. Para finalizar, bueno, las cubiertas fachadas, en definitiva, es uno de los ejemplos que comentamos respecto a que, en este caso, las cubiertas, bueno, forman o están dentro de lo que sería la envolvente en general, ya que la materialidad, la técnica constructiva con la cual se resuelve la envolvente, refiere a la clasificación, sea de envolvente vertical, envolvente horizontal y demás, ¿no? Otros casos, como cubiertas fachadas, son de tipo de viviendas donde la misma técnica constructiva es aplicada tanto en la verticalidad como en los faldones con pendientes, ¿no? En el caso de las cubiertas curvas, también, obviamente, refieren. Bien, ¿cuáles son las consideraciones de las cubiertas fachadas? La cubierta actúa a su vez como fachada, como única piel envolvente del edificio. No se hace notoria la división entre envolvente vertical y horizontal, no existe transición, con lo cual no tendríamos la problemática que comentábamos de la unión, por ejemplo, entre una estructura de madera de cubierta y una mampostería resuelta con técnica húmeda, sino que toda, en definitiva, la técnica constructiva aplicada resuelve toda la envolvente. Se emplean materiales maleables para conseguir las formas adecuadas. La estructura generalmente está resuelta con vigas de acero o madera laminada, las cuales se pueden fabricar de dimensiones particulares en su geometría, o laminares de hormigón armado, ya que a través de encofrados pueden generar una multiplicidad de formas que el proyecto requiere. En cuanto a los materiales que conforman las distintas capas de la envolvente, tanto aislantes como elementos de terminación interior y exterior, deben tener la cualidad de poder adaptarse a las formas solicitadas sin comprometer la función que cada uno cumple. Vamos a pasar rápidamente algunos ejemplos: en hormigón armado, madera, acero, vidrio, ladrillo, textil. Bueno, algunas temáticas que van a ver en los años siguientes, nivel 2, nivel 3, cubiertas en hormigón prefabricadas o algunas en hormigón in situ. Ya el diseño de la cubierta también tratando de resolver no solo la técnica constructiva a aplicar, sino también qué tipo de tecnología se va a aplicar. Cubiertas que también tratan de resolver temas de iluminación, ventilación, más allá de la materialidad. Justamente nuestra acción como arquitectos es poder lograr no solo resolver mediante los coherentes o óptimos detalles constructivos, sino también resolver cuestiones puntualmente de diseño. Este es un ejemplo interesante, el Museo de Arte Contemporáneo Mar del Plata, donde la apariencia supone una cubierta plana, una cubierta escondida, pero cuando vemos realmente cómo trabaja, es un sistema de grandes vigas, bastante largas por cierto, una luz bastante importante, pero esta sucesión de vigas genera, por un lado, la situación de poder trabajar. Esta es una imagen desde que está, digamos, tomada hacia arriba, hacia la cubierta, donde esconde toda la situación de, por un lado, la climatización del edificio con instalaciones, y por otro lado resuelve cierta iluminación cenital para el ambiente. Con lo cual, cuando hablamos de cubiertas, no siempre hablamos de elementos que constantemente cubren y son
continuos en su materialidad y demás, ¿no? Por cierto, este tipo de soluciones, como todo el resto de la que hemos visto, requiere de diseño, requiere de aplicación de técnicas determinadas. Algunos edificios de madera, el mercado municipal del Inca en Mallorca, en España, ¿sí? Con estas cubiertas accesibles, un sistema de cerchas invertidas, que en definitiva son vigas que trabajan en forma invertida, pero si tratamos de ver cómo se resuelve esta cubierta y la transmisión de cargas, es muy similar a los detalles de las cubiertas que hemos visto, ¿no? Con sistemas de, en este caso, elementos de placas que sostienen todos los elementos y materiales de aislación, aparecen las vigas secundarias, que llevan esa carga al cordón superior de estas hechas invertidas y así se trasladan a las columnas que en definitiva son de madera, pero hasta un elemento metálico de transición y así son tomadas por las columnas de hormigón. Bueno, se ven algunas imágenes más del proyecto, en sí las envolventes que lo complementan. Y algunos otros ejemplos también, en este caso estructuras en madera, pero siempre tratando de entender esta situación de transmisión de cargas, esta solución estructural, de cómo realmente podemos ir resolviendo desde las cargas menores, de los elementos constituyentes de este elemento multicapa que es la cubierta, y cómo se van transmitiendo las cargas a los diferentes elementos, que en este caso son también compositivos porque son elementos de diseño. Algunas estructuras mixtas, en acero, en madera también, con elementos de transición. Algunos ejemplos que también los van a ver más que nada en los niveles siguientes. En este caso es una estereoestructura resuelta con elementos extremadamente esbeltos y con unas técnicas y con una tecnología lograble por cualquier taller en nuestro medio, en nuestra región. Suponen cubiertas planas también, en este caso, pero suelen tener una leve pendiente justamente para absorber el escurrimiento del agua. Cubiertas, en este caso, como material de base el ladrillo, también tiene algo de estructura en hormigón y acero que lo acompaña, pero grandes cubiertas que referidas justamente a la resolución estructural en base a una resolución geométrica, como es el Adio Dieste, en el caso de la iglesia de la Atlántida, donde no solo genera cierta innovación con este material tan conocido, sino que también, bueno, resuelve esta situación de prefabricar un sistema de encofrados móviles que va logrando apuntalar y construir estas grandes cubiertas con determinadas curvaturas que también se unen a estas envolventes con una geometría adecuada a poder apoyar esa cubierta justamente. Un edificio bastante logrado, otros ejemplos también con sucesión de elementos y cubiertas, en este caso metálicas, que tienen en sí elementos o placas planas que se van uniendo entre sí y van logrando una, un determinado escurrimiento de estas cubiertas que quizás en la lejanía parecerían ser planas, pero tienen una cierta pendiente, digamos, y también esbeltez trabajando con columnas, cables, tensores, y bueno, estructuras algo complejas que también la van a ver en niveles siguientes, pero la idea es mostrar una cierta variabilidad y posibilidad de cubiertas para no quedarnos puntualmente en las cubiertas planas, inclinadas, curvas y nada más, ¿no? Bien, y para finalizar, por un lado los ejemplos de las cubiertas textiles, ¿sí? Tenemos ejemplos locales como el Estadio Único de La Plata, podemos ver cómo es el funcionamiento de estas cubiertas con estos materiales realmente tecnológicamente adecuados para poder tensarlos, para poder lograr realmente cerrar estos espacios, también con estructuras complejas, con postes, elementos comprimidos, elementos cables que están traccionados, y de esta manera van tensando estas cubiertas que logran su forma justamente en base a estas tensiones generadas.
Y por último, las cubiertas verdes que parecen tan innovadoras, pero en realidad existen desde hace muchísimos años, países como Islandia o en países nórdicos, donde realmente eh, utilizan técnicas que ya podríamos inclusive incluirlas dentro de la arquitectura vernácula. Hoy en día están muy en boga, utilizadas por esta cuestión de la arquitectura sustentable, temas climáticos y demás, y que, bueno, refieren justamente a una condición de técnicas, las podemos desarrollar tanto en cubiertas planas como en cubiertas inclinadas o curvas, pero con la condición de poder resolverlas técnicamente con una sucesión de capas y elementos que se van agregando, como barreras antirraíces, canalización, para la canalización de las aguas pluviales, ¿no? Eh, eh, este, eh, mantos geotextiles, obviamente para poder justamente lograr el drenaje del agua, y poder esa condición de que los sustratos y la vegetación no pasen hacia las capas inferiores, que son las que realmente impermeabilizan y logran el drenaje en concreto pluvial. Y bueno, algunos detalles más referidos a este tipo de cubiertas, que son interesantes por cierto, y que merecen tener en cuenta determinadas cuestiones que ya varían bastante a lo que refiere a una resolución de una vivienda típica o tradicional, ¿no? Bien, este es otro ejemplo también, en este caso una losa apoyada en un muro de ladrillo común, en combinación es un muro doble, y la resolución de una losa de hormigón con todas las capas, como vamos viendo también, barrera de vapor, membrana asfáltica, el contrapiso que le da la pendiente justamente a esta cubierta, ¿sí? Las capas separadoras, la geotextil filtrante, y así, bueno, llegar hasta la finalización de la cubierta. Como decíamos, cubiertas verdes en cubiertas curvas, resueltas en grandes edificios, o en viviendas, ¿no? Estos son ejemplos en países nórdicos, donde realmente también las cubiertas verdes resultan importantes para una cuestión que tiende a resolver aspectos desde lo térmico, ¿no? Bueno, con esto damos por finalizada la charla de cubiertas. La idea es entender a la cubierta como parte del envolvente y justamente como parte de esa piel que debe ser resuelta y debe ser diseñada, proyectada, no solo en su forma, sino también en cuanto al diseño técnico constructivo, las tecnologías que podemos aplicar y que más allá del material que estemos utilizando, hemos visto cómo cada una de las exigencias mínimas aceptables de cada cubierta, bueno, o de cada tipología de cubierta, tienen que ser cumplidas, ¿no? Desde lo estructural, desde el aislamiento, desde los elementos de cobertura, las condiciones de intemperie y sobre todo una cuestión que la vamos a ver en alguna teórica un poco más adelante, que refiere concretamente a las técnicas de unión y fijación de cada uno de los elementos, y que varían de acuerdo a si trabajamos con madera, con acero, con hormigón, con vidrio o con otro tipo de posibles materiales. Bueno, hasta luego.